El acta de la sesión 124 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 125 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa que el Ministerio de Obras Públicas derivó la solicitud a esa cartera para que informe en detalle por regiones y comunas las transferencias de diversos terrenos destinados a la erradicación de campamentos a lo largo del país. Al respecto, comunica que actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo han conformado una mesa de trabajo que contempla la transferencia de dominio de terrenos fiscales a los serbios de las distintas regiones con el objeto de que desarrollen proyectos habitacionales y de integración social. Señala que a la fecha se han identificado 52 terrenos a lo largo del país de dominio fiscal con factibilidad técnica para la construcción de dichos proyectos. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del Superintendente de Electricidad y Combustibles, mediante el cual se refiere al estado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 transitorio de la Ley 21.172 relativo a la regularización y retiro de líneas de telecomunicaciones y comunica que no es competente esa superintendencia para informar la implementación y cumplimiento de las obligaciones reguladas por normativas ajenas a esa institución. Oficio del subsecretario de Telecomunicaciones, mediante el cual informa en relación con la tramitación del reglamento mandatado por la Ley 21.172 del año 2019 para regular tendido y retiro de líneas aéreas y subterráneas, que considerando la complejidad de las materias involucradas y comprendidas en este reglamento, dicha subsecretaría ha estado trabajando para la elaboración del plan de gestión y mantención de redes y señala que el decreto fue remitido el día de ayer a la Contraloría General de la República para la toma de razón. Oficio de la Secretaría General por el cual remite para segundo informe reglamentario el proyecto de ley sobre publicidad visible de caminos, vías o espacios públicos correspondiente a los boletines refundidos 9.686.09, 10.209.09. Carta de vecinos del condominio social Pedro León Gallo Sur 1 de la ciudad de Copiapó, mediante la cual solicitan audiencia con la comisión para exponer los problemas que los aquejan en relación con la situación que viven sus departamentos. Adjunta carta, la cual fue enviada a los correos de las y los integrantes de la comisión. Solicitud del arquitecto Felipe Bastías para que la comisión estudie la posibilidad de revisar la ley 20.958 sobre aportes al espacio público, por cuanto nació a partir de un problema provocado por la instalación del megacentro comercial Costanera Cente, y la universalidad de dicha normativa ha significado que junto al pago de los derechos, los pagos de los honorarios de los arquitectos sean impagables debido a la cantidad de normativa vigente, así como que familias que optan por autoconstruir su vivienda tengan que pagar un aporte al espacio público a los municipios. Indica que todo ello, en lugar de incentivar el cumplimiento de la ley, hace que cada vez más personas queden excluidas con construcciones irregulares e inseguras y con la proliferación de tomas y campamentos, lo que cada vez hace más difícil acceder a una vivienda. Y finalmente, presidente, una petición de la señora Rosa Carreño Contreras para que se investigue presuntas irregularidades que se estarían cometiendo por bancos en razón de hipotecas y cobros de deudas que la quejan. Indica que fue aludida en un programa de televisión en razón del desalojo al campamento de Viña del Mar y según nota que acompaña, habría cancelado 1.858.000 y fracción, no obstante le estarían obligando a pagar 5 millones de pesos. Adjunto datos de la demanda en el 19º Juzgado Civil de Santiago. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, ¿algunas observaciones de los colegas diputados? Sobre la cuenta. Posteriormente vamos a dar razón en relación a las peticiones de audiencia, porque estamos todavía con el marco de la discusión de proyectos de ley. Así que le pedimos a la señora secretaria que por favor nos vaya acumulando las peticiones de audiencia para que prontamente podamos otorgarlas, en los casos que corresponda, por cierto. Están hechas. Sí, presidente, ya el listado está, lo voy actualizando sesión a sesión, presidente. Ok, muchas gracias, señora secretaria. ¿Puntos varios? ¿Hay algún diputado que quiera intervenir en puntos varios antes de entrar a la tabla del día? Allá está viendo el la palabra. Pinter. Muchas gracias, presidente. El primer tema que quería comentar es sobre una audiencia, pero que la quería reiterar porque ya fue hecha, pero quería mencionar que este tema está de bien antiguo,
que son unos vecinos de la población Jaime Izaguirre, de la comuna de Macul, que necesitan interpelar de alguna forma al Ministerio de Transporte y de Vivienda con respecto a que van a haber expropiaciones por el nuevo tramo de Américo Vespucio 2, y sin embargo no les han dicho cuáles expropiaciones ni qué tipo de expropiaciones, pero saben que pasan por su propiedad. Han insinuado que es solamente el estacionamiento, etcétera, pero si a uno le dicen que va a haber una expropiación sobre su casa, preguntar qué parte me parece como lo más lógico para la sanidad mental. En segundo lugar, quisiera reiterar un oficio que no ha sido contestado a la Municipalidad de La Florida. Por el oficio original está catalogado como 71.269, y es con respecto a una comunidad también de la comuna de La Florida que tiene proyectados 19 edificios en un terreno que es conocido como la Hacienda Tobalaba, que está colindante con el Hospital Luis Tisné, y sin embargo les dicen que no se puede construir ahí porque es zona de riesgo. Y los vecinos están haciendo una consulta muy sencilla a las autoridades, que ¿quién lo declara zona de riesgo? ¿Y mediante qué resolución? ¿Por qué razón? Porque la zona de riesgo no es simplemente de riesgo, es por algo, ¿no? Y hay riesgos que son mitigables y riesgos que no. Lo tercero que quería llamar la atención de la comisión es que, los quiero invitar a que me ayuden a elaborar este punto. Me han llegado varios comentarios de distintas comunas de remates de casas de deudores habitacionales que tienen deudas con Banco Estado, ¿ya? Además de que no se puede desalojar a una persona en situación de catástrofe, es una cuestión bien compleja porque muchos de estos deudores, Banco Estado había tomado la decisión de dejar de cobrar. Les pongo un ejemplo concreto: la Villa Ferroviario de Puente Alto, no es mi distrito, pero estoy enterado de esa situación. Además de estar ubicados en Bajos de Mena y todo lo que significa eso urbanísticamente, además eran casas Copeva, o sea, casas que de los últimos 30 años han estado en situación casi inservible los últimos 30 años, y además la Villa Ferroviario fue construida sobre un vertedero, lo cual hace que tengan un problema de salud por estar ahí. Pero además ellos tienen que pagar sus casas, y Banco Estado hace unos 10 o 12 años había dejado de cobrar porque obviamente era una situación insostenible, y ahora se reactivaron los remates, así que creo que tendríamos que citar a Banco Estado en particular para averiguar esa situación. Y lo último, quería hacer un comentario legislativo sobre la comisión, que quiero comentar un chascarro que ocurrió en la mañana, porque nosotros mandamos a la sala el proyecto que regula la publicidad vial, y el proyecto llevaba 3 años sin ser puesto en tabla en transporte. Y la Comisión de Vivienda, quiero recordar cómo fue la sucesión de hecho, y la Comisión de Vivienda le solicita a la Comisión de Transporte que por favor lo mande a la Comisión de Vivienda, que quiere tramitarlo. La Comisión de Vivienda lo logra obtener, lo pone en tabla, le hace indicaciones, lo mejora, lo bota entero, lo manda a la sala, y resulta en que no se despachó al Senado. ¿Por qué? Porque la Comisión de Transporte consideró que la estaban pasando a llevar por no haberles dejado ver el proyecto antes. 3 años en el cajón. 3 años y medio, me corrige el diputado Urrutia. Quería que ese chascarro quede en el acta de esta comisión. Eso. Muchas gracias, diputado Winter. Se consignarán los puntos por usted planteados. Yo creo que en el tema del Banco del Estado, más que citarlos a la comisión, sería bueno oficiarles de manera inmediata para que nos respondan de manera formal qué está pasando con estos remates. El otro día también hubo un reportaje en Chilevisión sobre este tema. Había algunas protestas en Santiago de una persona que se subió incluso a una estructura de alta peligrosidad en plena avenida en el sector alto de Santiago, reclamando justamente por el tema de los remates. Así que sería bueno que le consultáramos al Banco de Estado en qué situación está eso, cuando tenemos una ley que obviamente impedía que este tipo de situaciones ocurran en pandemia. No sé si lo dejamos como un oficio, mientras tanto, como primer paso. De acuerdo. Vale. Vamos entonces a lo que es la tabla. Presidente. ¿Sí? Presidente, le había solicitado la palabra. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. En el punto 3 de la cuenta se informa que se recibió un oficio de la subsecretaria de Telecomunicaciones, mediante el cual informa que en relación a la tramitación del reglamento mandatado en la ley 21.762, que aprobamos el año 2019, septiembre, y dimos 90 días para la ejecución del reglamento, fue enviado ayer
a la Contraloría. Nosotros con este tema ya lo hemos visto en por lo menos 3 ocasiones, y pedimos y solicitamos que fuera la subsecretaria que estuviera aquí presente y que viniera a dar explicaciones por este tema y que viniera a exponer el reglamento. Y todavía no tenemos novedad, entonces yo quiero insistir que aquí no se trataba que nos dijeran que habían mandado el reglamento a la Contraloría tardíamente y quizás hayan demorado más de 2 años en hacerlo. Lo que interesa es que venga a dar explicaciones por qué se demoraron y que venga a exponer el proyecto. Y con respecto al tema que trató el diputado Winter, efectivamente, conversamos con el diputado que presentaron las indicaciones y esto fue un chascarro vergonzoso, porque no se acordaban que el proyecto había estado 3 años y medio almacenado en algún cajón de esa comisión y no lo habían visto. Y hoy día reaccionaron cuando vieron el proyecto y algunos de los miembros de la comisión creyeron que este proyecto nunca había sido ingresado a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Entonces se le aclaró la duda. No obstante, aparecen 3 indicaciones que va a haber que debatir en esa comisión en los próximos días, que no afectan la estructura general del proyecto y algunas son redundantes. Gracias, presidente. También lo quería hacer presente porque me parece una vergüenza lo que ocurrió hoy día en la comisión, en la sala. Sí. Presidente, Señora secretaria. si me permite un poco, diputado Urrutia tiene que venir primero acá, tenemos que ver esas indicaciones, más largo el proceso y después irse para allá a Obras Públicas. Pero que ellos lo vean 3 años y medio y no lo mandan. Lo que yo tengo entendido que antes en la sala dijeron que volvía a la Comisión de Vivienda. De Vivienda y después Obras Públicas. Sí, ya llegó el oficio, ¿sabes? Así es. Partamos con la orden del día entonces. La sesión de hoy día tiene por objeto recibir a la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Presidente, la diputada Castillo está pidiendo la palabra en varios. Diputada Castillo, dígame. Sí, presidente, necesito pedir unos oficios, Ya, okay. que ojalá que los podamos pedir a nombre de la comisión. La semana pasada me junté con la Junta de Vecinos de la isla Chiloé, número 1, representada por su directiva Yesa Fuente Alba, Natalia Escobar y Claudia Sandoval, de la comuna de Renca, quienes solicitan información. Ellos solicitaron una información sobre una cancha que se encuentra ubicada en las calles Topocalma a la altura del 5263 con Buenaventura. Solicitaron una información por transparencia al Ministerio de Bienes Nacionales y todavía esa información no ha sido remitida. Entonces nosotros lo que estamos solicitando es que podamos oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para que se le responda, se le dé respuesta a los vecinos y vecinas de este espacio y que pueda entregar la información para saber quiénes son los dueños de estos terrenos ubicados en las calles Topocalma a la altura 5263 con Buenaventura en la comuna de Renca. Eso es una cosa, presidente, y lo otro, algo muy similar, también para efectos de oficiar también al Ministerio, en este caso también de Bienes Nacionales, debido también a una solicitud que también es de una junta de vecinos, en este caso la junta de vecinos El Piamonte, en representación de ellos, Gary Villanueva y su tesorera María Barca, quien nos presenta también el problema de la inquietud sobre la regularización de los terrenos en donde se encuentra su sede vecinal, que está en la calle, que está en la dirección Calle Nueva, 4832, también en la comuna de Renca. Esta sede y este terreno está limitando hoy día con una cancha deportiva y no se sabe tampoco a quién le pertenece ese espacio. Es por ello que la directiva de la Junta de Vecinos consultó también por ley de transparencia la situación de los terrenos actuales del Ministerio de Bienes Nacionales, cosa que tampoco han tenido respuesta. Se envió esta solicitud ya hace un tiempo atrás y aún no hemos podido tener la respuesta, presidente. Por eso yo pido también que podamos oficiar como comisión al Ministerio de Bienes Nacionales. Tengo los oficios redactados que se los puedo facilitar a la señora secretaria para que podamos oficiar como comisión si a la comisión así le parece. Me parece, estimados colegas, ¿habría algún inconveniente en poder presentar los oficios solicitados a la diputada Castillo? No hay problema de ningún tipo. Se aprueba entonces la presentación de los oficios de la diputada y por lo tanto ahora nos corresponde entrar ya en lo que es la orden del día. Le pedimos disculpas a la señora ministra que
que nos atrasamos un poquito no nos atrasamos, sino que es parte de los requerimientos de las sesiones correspondientes. Pero hoy día el objetivo de la sesión, el primer punto es recibir, obviamente, a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la señora Gloria Hood Hayes, quien asiste junto al subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Francisco Moreno Guzmán. Lo acompaña también su jefe de gabinete, el señor Juan Carlos González y el señor José Huerta, para que se refieran al cumplimiento del artículo transitorio de la ley 21.172, que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones, que mandata la dictación del plan de gestión y mantención de redes, a que se refiere a la letra B del artículo 24 de la referida ley 18.168. Pero queremos decirle a la señora ministra que la sesión anterior a la semana distrital hubo alguna molestia de algunos colegas parlamentarios, con justa razón, porque habíamos insistentemente como comisión pedido que ustedes pudiesen exponer sobre este tema que nos tiene un poquito complicados desde el punto de vista de la importancia que tenemos en este tema, que a usted le va a corresponder hoy día entregar los antecedentes que posee el ministerio que a usted le corresponde dirigir. Así que, señora ministra, le damos la palabra para que no sé si sea usted o sus asesores quienes van a exponer. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los integrantes de la comisión y a los demás invitados. Y vamos a dividir la presentación. Efectivamente, sé que se está esperando nuestra presentación con los detalles y quiero aclarar que traemos ahora esa presentación con una exposición con los alcances de este plan. Yo voy a hacer brevemente un recuento de los conceptos generales que consideramos para su diseño y definición. Después, el subsecretario Francisco Moreno, que asumió la semana pasada este cargo, se va a encargar de presentar los contenidos del plan, y quisiera pedir al presidente y a la secretaria, si es posible, que permitan el ingreso del señor Adolfo Oliva, él es jefe de la División de Política Regulatoria de Subtel, y va a hacer también una parte de esta presentación. No hay inconveniente que ingrese, señora secretaria, para que le demos la posibilidad de que ingrese a esta reunión. Acaba de ingresar, presidente. Muchas gracias. Señor ministro, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Este plan, tal como ya se indicó en la introducción y en la apertura de esta sesión, es parte de la ley 21.172 y establece que se tiene que definir este plan de mantención de redes. Es decir, es la herramienta que permite materializar el espíritu de la ley en acciones concretas y finalmente producir los beneficios que se persiguen. Hay 8 principios con los cuales, principios de diseño podríamos llamar, que hemos considerado en este plan. Esto es el resultado de un tiempo largo, tal como a ustedes les consta, de reuniones de consulta con distintos interesados, incluso con las asociaciones de municipalidades, hay consultas públicas, hay una cantidad de gestiones realizadas que nos permiten llegar a la propuesta que hemos elaborado. El primer punto, por supuesto, es mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando hablamos de calidad de vida, no es un concepto abstracto, hay que bajarlo a la vida diaria de las personas. Y la calidad de vida urbana es una de los aspectos que más influye, independientemente del tamaño de las ciudades. El hecho de que ocupemos ese espacio público mejora la vida, la calidad de vida, si es que el espacio público también tiene condiciones buenas y seguras para poder usarlo. También hay un principio de proteger la integridad de las personas y de los bienes. Esto que se ha llamado también la basura aérea, es decir, los cables en desuso que se mantienen todavía suspendidos, al acumularse, debilitan las estructuras y pueden producir, en caso, por ejemplo, de algún temblor fuerte o de incluso un siniestro vial, accidentes mayores por la caída de postes o por los mismos cables que tienen un peso propio.
Queremos también una contribución a la calidad visual y al ornato de las ciudades. Estos cables se acumulan sin cuidado, sin un ordenamiento, y al no haber una regulación, no tenemos una especificación que indique cómo tratarlos, cómo identificarlos, cómo ordenarlos, cómo agruparlos. Los cables que vemos son de distintos tipos, y eso también requiere una especificación regulatoria. Después está algo que es bastante obvio, que es parte esencial, y que es la prohibición de acumular esta basura aérea y especificar cómo se retira en el caso de que empiece a ser parte de lo que está en desuso. Tenemos que también despejar espacio, porque hay una cantidad importante de demandas adicionales de servicios de telecomunicaciones. Solamente para dar una referencia, en Chile somos 19 millones aproximadamente de habitantes y hay 54 millones de contratos de telecomunicaciones. Y esto sigue en aumento, como hemos visto, y se requiere también ir actualizando estas conexiones. No todas las conexiones son inalámbricas y el espacio tiene que ser optimizado para que podamos dar esos servicios de manera adecuada. Queremos también despejar el espacio para que visualmente no se obstruyan, por ejemplo, señaléticas o semáforos. Hay impactos de seguridad. A veces también esta basura que está suspendida en cables se acumula y obstruye la visibilidad de cámaras de observación que sirven en caso de riesgos de seguridad. Hay un impacto ambiental, además, porque se acumula material que debería ser retirado y reciclado. Y lo que queremos también es prevenir cortes de servicios que puedan derivarse de esta acumulación del material al que he hecho referencia recién. Todos estos aspectos se han elaborado en una propuesta de plan, que es lo que va a presentar el subsecretario Moreno, lo que ya se ingresó ahora a la Contraloría para su toma de razón. Hay 5 ámbitos de desarrollo del documento, que es lo que va a presentar ahora el subsecretario. Uno es la identificación de las instalaciones, es decir, que sepamos a qué corresponde cada grupo de cable. Después el mantenimiento correctivo con todas las obligaciones de los concesionarios de estas redes para cumplir con estos objetivos que acabo de describir. Hay un procedimiento frente a emergencias que tampoco estaba regulado, había un vacío importante en el tratamiento y seguramente por eso es que se llegó a esta acumulación que vemos. Hay una regulación del traslado de los tendidos y finalmente un inventario de las redes de concesionarios y permisionarios. Así que ahora me gustaría dejarle la palabra al subsecretario Moreno para que él en una presentación entregue todas estas descripciones. Y antes de pasar a eso, quisiera solamente aclarar uno de los comentarios que hizo el diputado Winter sobre expropiaciones en Américo Vespucio. Eso corresponde al Ministerio de Obras Públicas, son obras que están fuera del ámbito del Ministerio de Transporte, así que no tengo cómo responder ahora a ese requerimiento. Y si me permite, presidente, le dejo la palabra entonces al subsecretario Moreno. Le damos la palabra al subsecretario Moreno a continuación para que pueda exponer sobre la materia que ha señalado la señora ministra Gloria Hood. El señor subsecretario Moreno tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlo, por cierto, a usted y por su intermedio a los demás diputados y diputadas miembros de esta Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Asumí, tal como señaló la ministra Gloria Hood, esta subsecretaría de Telecomunicaciones el jueves recién pasado, así que dentro de estos pocos días ya me ha tocado, por cierto, trabajar directamente, especialmente con la división jurídica y la división de política regulatoria y estudios, que son fundamentales para efectos prácticos de apurar, ¿no es cierto?, la concreción de esta ley que fue aprobada por el Congreso Nacional
en el mes de agosto del año 2019. Presidente, básicamente lo que queremos señalar es que esta es una ley sumamente relevante, independiente y, por cierto, complementario a lo que ha señalado la ministra, porque establece finalmente cómo se coordina y se va a ordenar el retiro del cableado y otros elementos en desuso que se han ido acumulando históricamente por parte, ¿no es cierto?, de las empresas de telecomunicaciones en el espacio público. Acá una breve reflexión. Hay pocas ciudades en nuestro país, y Santiago, al menos en su casco histórico, en algunas cuadras del casco histórico, hemos visto, ¿no es cierto?, que hubo una visión desde el punto de vista del desarrollo urbano que consideró el soterramiento de esos cables desde la década del 30, 40, si mal no recuerdo. Pero hoy día nos enfrentamos a una realidad muy compleja. Solamente en la región metropolitana, y de acuerdo a una información que levantó la Intendencia hace un par de años atrás, hay más de 2.946 puntos críticos respecto a cables en desuso, que obviamente tienen los efectos no solamente desde el punto de vista de la seguridad de las personas, sino que también de lo que significa el desarrollo urbano. Y es por eso, presidente, y esto obviamente me comprometo frente a esta comisión, de acelerar al máximo posible los trámites pendientes. Tal como lo señaló la ministra Gloria Hutt, en el día de ayer ingresamos a la Contraloría General de la República este reglamento que está establecido en el artículo transitorio de la 21.172 y que lleva como título el Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas. Independiente del tiempo que ha transcurrido, respecto a la cual obviamente me es muy complejo y difícil hacerme cargo, ¿no es cierto?, de esta demora, sí me gustaría, presidente, señalar que acá se ha realizado un trabajo sumamente importante por parte de las distintas áreas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de este ministerio, en conjunto con las operadoras de telecomunicaciones, que son obviamente un actor clave, con las dos asociaciones de municipalidades, tanto la MUCH como la Asociación Chilena de Municipalidades propiamente tal, con ciertos municipios que también tuvimos ahí, o tuvieron los equipos, mejor dicho, trabajo específico en distintas mesas. Trabajamos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el CETIU Metropolitano, con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con la Dirección de Transporte Metropolitano, con la SECTRA, con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Desarrollo Social. Todos estos actores, presidente, los señalo porque yo creo que es importante indicar que efectivamente ha habido un aporte por parte de todas estas instituciones y adicionalmente se llevó a cabo un proceso de consulta pública que estuvo abierta hasta hace algunos meses atrás, donde la ciudadanía, por cierto, que también pudo opinar sobre este elemento. Vámonos directamente, presidente, y sin más preámbulo, a cuáles son las obligaciones que estableció la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 18.168, y a lo que a nosotros nos interesa, nos convoca, y por cierto que es parte de esta comisión, toda vez que es de desarrollo urbano, dice relación con 3 puntos, pero que a su vez convocan a 5 áreas. Hemos subrayado lo fundamental, a propósito de la modificación del artículo 18, ¿no es cierto? Esta ley, la 21.172, incorporó 7 incisos nuevos, y si nos dirigimos al tercer inciso, básicamente acá queda claramente la responsabilidad por parte de las concesionarias y permisionarias del punto de vista de que son responsables de la adecuada instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro, 7 elementos puntuales, ¿no es cierto?, de conformidad a la normativa de la letra B del artículo 54 de la presente ley. Y esto en la práctica, ¿no es cierto?, hace que esta subsecretaría tenga que, tal como ya lo hicimos en el día de ayer, presentar a la Contraloría General de la República para la toma de razón el reglamento correspondiente. Ahora bien, aparte de estos 7 elementos, hay uno que es muy relevante y que está en el inciso siguiente, que es el sexto, no es el cuarto, ¿no es cierto?, y que dice relación con los estándares de respuesta ante las emergencias que establezca la normativa técnica de telecomunicaciones, ¿no es cierto?, y también, por cierto, eléctrica. Es decir, la ley 21.172, que fue aprobada por esta corporación y, por cierto, por el Senado, lo que hace también es delimitar responsabilidades respecto a los estándares de respuesta en caso de emergencias, cosa que obviamente no existía antes de la dictación de esta ley de agosto del 2019. Y por último, presidente, y ese es el inciso 8, si mal no recuerdo, hay una obligación que es muy importante, interesante y que va en directa relación con la primera,
porque para que tengamos un adecuado sistema de instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro, necesitamos contar con la información correspondiente. Y es por eso, y ustedes lo ven en el último inciso, ¿no es cierto?, subrayado del artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones, se establece la obligación de publicar en sus páginas web institucionales, respectivamente, ¿no es cierto?, se refiere a las empresas de servicios de telecomunicaciones y a las empresas de energía eléctrica, sus líneas aéreas o subterráneas, ya vale decir el cableado, ¿no es cierto?, ya sea a través de postes o ductos, y los apoyos de servicios de telecomunicaciones con la desagregación y formato que se indique en la normativa de la letra B del artículo 24. Por lo tanto, acá hay 3 grandes temas que a su vez, ¿no es cierto?, generan los 5 ámbitos que están considerados en este reglamento, denominado Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas, que ya ingresáramos a la Contraloría General de la República. Vámonos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que contiene este reglamento, presidente, que está a la espera de la toma de razón de la Contraloría General? En un primer capítulo relativo a la instalación y la identificación, ¿no es cierto?, de los cables. En segundo lugar, la estructuración de un nuevo procedimiento de emergencias, tal como señalábamos a propósito de uno de los incisos del artículo 18 de la Ley General. En tercer lugar, qué es lo que sucede con la mantención de estos cables. Cuarto, qué pasa con el traslado de los tendidos, ¿no es cierto?, a propósito de que muchas veces quedan tendidos eléctricos y de telecomunicaciones sin el traslado correspondiente, a pesar de que en las comunas, ¿no es cierto?, de nuestro país se realizan distintas obras en beneficio de un desarrollo urbano más accesible y más igualitario. En quinto lugar, la creación de un nuevo sistema de inventarios de red, que es sumamente relevante para dar cumplimiento a esta ley, de lo contrario va a ser letra muerta. Y un sexto capítulo transitorio desde el punto de vista de un plan de retiro y ordenación. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo, presidente, de que esta ley efectivamente genere un retiro de cables en desuso, ¿no es cierto? Y por otro lado, la ordenación de lo que muchas veces vemos visualmente es realmente insólito, ¿no es cierto?, en algunos lugares de nuestro país, distintas comunas y ciudades, en relación al cableado eléctrico y de telecomunicaciones. Y en la parte inferior de la lámina ustedes pueden ver 2 herramientas que van a ser fundamentales para estos objetivos. En primer lugar, la base de datos de las redes operadoras y, por otro lugar, el portal de incidencias y solicitudes. Con esto nos vamos a la siguiente lámina. Lo que queremos, presidente, hacernos cargo en función de la ley aprobada por este Congreso Nacional y la preocupación que ha tenido esta comisión, por cierto, para que a la brevedad posible contemos con el reglamento ya señalado, es que queremos, de alguna otra manera, a través de la instalación, modificación, mantención, traslado y orden de retiro, hacernos cargo de la seguridad de las personas y los vehículos, de la obstrucción actual vehicular y peatonal, qué es lo que sucede con la obstrucción de las cámaras de seguridad y señalización, qué sucede con el retiro de la basura aérea y el cuidado necesario del medio ambiente, también obviamente las situaciones de emergencia, y con eso hemos construido este reglamento que sin lugar a dudas va a permitir un trabajo muy importante desde el punto de vista de los concesionarios, permisionarios, pero también, por cierto, el sector público, llámese los municipios y los gobiernos regionales. Presidente, si le parece, yo le quisiera pedir a don Adolfo Oliva, que ha sido la persona que ha hecho de cabeza de este proyecto de trabajo del reglamento, que pudiera exponer. Don Adolfo es el jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y él va a poder, ¿no es cierto?, considerar todos y cada uno de los puntos de modo tal de que quede suficientemente claro respecto a lo que se ha pretendido desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Presidente, voy a hacer un detalle de lo que señaló el secretario Moreno. El principal problema que existe respecto al se está acoplando el sonido. Está acoplando el sonido, está mala la cosa.
no se encuentra identificado la basura aérea que se encuentra en las calles del país. Como introducción, las redes de telecomunicaciones fueron hechas con tecnología antigua, que su máximo desarrollo comenzó en el año 89. Y hasta aproximadamente el año 2006 lo que se instalaba era una cosa que en la jerga técnica se denomina par de cobre. Quiero que ese par de cobre es una tecnología antigua que permitía dar servicios de voz. Eso se llevó al máximo de ese desarrollo, llegó en la década antepasada, y más o menos la industria invirtió como 10.000 millones de dólares para crear todo ese ecosistema de infraestructura que se encuentra en la calle. El problema es que muchas de esas infraestructuras hoy día es obsoleta, y hay una tecnología nueva que se llama fibra óptica y tecnología inalámbrica. Por lo tanto, la medicina manteniendo la continuidad de servicio a los clientes que están debidamente atendidos por los concesionarios. Entonces, lo principal que nos enfocamos en este nuevo desarrollo reglamentario es identificar qué es lo que está en funcionamiento y qué es lo que no está en funcionamiento. Entonces, lo que hicimos fue, primero, crear mecanismos para fomentar la compartición de infraestructura. Si hubiera un operador sería muy simple, habría un solo poste, un solo servicio de telecomunicaciones. Pero como hay múltiples operadores y algo que es bueno para el país porque hay mucha competencia, la idea es que los operadores que se monten sobre esa infraestructura verifiquen primero que hay infraestructura disponible y que se prohíba el uso de contratos de uso exclusivo de determinada infraestructura, digamos los postes o las cámaras subterráneas. Un segundo tema tiene que ver con los elementos debidamente ubicados. La idea es que todos esos elementos que se encuentren en la calle, que la jerga se denomina renta externa, tiene que tener no puede haber obstaculización del tránsito vehicular y peatonal, sobre todo en temas, por ejemplo, de personas que tienen discapacidad o movilidad reducida. Tampoco obstruir las vías públicas, cualquier riesgo que afecte la visibilidad de conductores y personas, ¿ya? En lo que es la vía pública. Un tercer elemento es que todos hemos dado cuenta que siempre hay cables que están con un vago, con una guateado, como le llaman la jerga. Eso la idea es evitar cualquier instalación que no tenga esa altura mínima y máxima de cables. Que cuando pasa un vehículo pasa a llevar el cable y se corta la red y deja sin servicio a varios cientos o inclusive miles de clientes en una determinada zona de servicio. Obviamente toda esta instalación e identificación tiene que estar en forma indeleble, ¿cierto? Tiene que estar visible y tiene que estar específicamente qué propietario es concesionario de ese servicio. Hoy día, por ejemplo, hay hasta 8 concesionarios de telecomunicaciones en zonas urbanas, zonas más alejadas, hay 1 o 2, pero la idea es que todos ellos tengan identificado. Un tema no menor es que cuando se hacen obras, ¿cierto? La idea es que no queden esos cables sobrantes, tienen que ser retirados por el que realiza la obra, y cuando se finaliza un servicio a un cliente, obviamente también. Entonces, eso se llama retiro de acometidas cuando finaliza cualquier servicio nuevo que se instale o cualquier cambio de obra que se realice en las calles. Vamos a la siguiente, por favor. El segundo tema que nombró su secretario, que es el tema que le llamamos la estructuración de un nuevo procedimiento de emergencia. La idea de este procedimiento de emergencia, como dice su nombre de emergencia, es que tiene que haber, se introdujeron canales de atención por cada operador, y la idea es que este servicio funcione las 24 horas del día, todos los días del año, ¿ya? Y que en ese canal se hagan las denuncias directas a las compañías de telecomunicaciones, desde los municipios, desde la intendencia, desde la propia del carabinero, cualquier organismo competente y ciudadano que pueda reclamar a los distintos municipios respecto a cualquiera incidencia de emergencia que exista. Para eso estamos creando en esta nueva propuesta que de la Contraloría, una plataforma para ingreso y gestión de cada uno de estos reclamos. Estos reclamos queremos que sean visibles a los ciudadanos, visibles a todos los stakeholders que tienen que ver con el desarrollo y que tengan interés en todo lo que son este ordenamiento urbano en todo el país. Un elemento esencial en esto son las emergencias en sí. ¿Qué es una emergencia? Es cualquier situación en que se produce que, por ejemplo, una caída de un poste, una caída inminente de un poste o situación de riesgo de accidente que puedan, y también tratamiento vehicular o de la flota de las personas.
todo lo que sea emergencia va a poder ser introducido a esta nueva plataforma de ingreso y gestión que acabo de señalar. También lo que se está diseñando acá, un procedimiento de actuación en que se establecen plazos máximos de respuesta por tipo de evento, dependiendo de la emergencia, según el riesgo de la afectación a la persona y los bienes. Finalmente, se promueve una obligación de que los contratos de apoyo exista una atención coordinada en toda esta emergencia. ¿Qué son los contratos de apoyo? Los contratos de apoyo son, por ejemplo, un poste eléctrico. Pero parece que está terminando ya. Pedimos a Adolfo. Sí. Señor Oliva, aquí no se escucha nada. Tal vez podría apagar su cámara, no sé si está, no lo alcanzo a ver. No se está escuchando nada. Y no sé si se ve tampoco. Podríamos hacer podríamos hacer un cambio, porque parece que perdimos la señal de Sí, pero no está. Adolfo. Y está José Huerta, podría subir la presentación, pero tendríamos que bajarla de Adolfo. Sí, correcto. Un segundo, por favor, no sé si me escuchan. Don José Huerta. Sí. Ahí puede subir su presentación. Y continúa en el mismo punto donde iba. Tiene la palabra señor Huerta. Justamente estamos hablando de emergencia y tuvimos una emergencia acá de conexión con el Wi-Fi corporativo. Así que vamos a continuar con el tercer tema de este reglamento. Tiene que ver con la mantención. La mantención lo que estamos creando son estándares, procedimientos y una plataforma de mantención. Y aquí tenemos tres elementos. Un mantenimiento correctivo que tiene que ver con las denuncias, que ya señalé que va a haber una plataforma de acceso de estas denuncias a todos los municipios, a todos los ciudadanos o cualquier stakeholder que esté interesado. Y lo segundo es un plan de retiro y ordenamiento para abordar la infraestructura existente. Y la infraestructura existente básicamente tiene que ver con toda esa infraestructura que les comenté que fueron instaladas en prácticamente los últimos 20, 25 años de desarrollo sectorial, que tiene que ver básicamente con infraestructura de par de cobre. El segundo elemento, vamos a tener una plataforma, un portal, para así decirlo, un portal tipo web, en ambiente web, en que se van a ingresar y gestionar este tipo de denuncia o de la forma que se va a gestionar cada una de este proceso de mantención. Y finalmente, un tema que es un tema que está hecho en forma transitoria, mientras no se tenga toda la plataforma tecnológica para ello, es que se van en el mes de enero de cada año, todos los concesionarios van a tener que informar a SUBTEL, a los municipios de intendencia, sus planes anuales de mantención e instalaciones comunales. Ya, vamos a la siguiente. El cuarto elemento esencial en este reglamento tiene que ver con el traslado de tendido. Ustedes seguramente se han dado cuenta cuando a veces se construye una nueva calle o se pavimenta una acera, se han dado cuenta que a veces quedan unos postes al medio de la calle, que está todo pavimentado con pavimentos nuevos y el poste nuevo queda aislado ahí. La idea es que ese es claro ejemplo de una descoordinación en un traslado de un tendido, lo que produce costos de excesivo retraso, costos de mantenimiento e impacto negativo a los usuarios y a la ciudadanía, quedan obras viales que aún no pueden ser utilizadas. Entonces, la idea de este traslado de tendido es básicamente que haya una mejor coordinación entre los entes públicos y privados para que se realice la obra de mejoramiento público en forma transparente, en forma prolija y en forma rápida.
Y para eso se establecen dos elementos. Un procedimiento que establece los plazos y criterios obligatorios para la coordinación de los servicios públicos entre la entidad mandante y la entidad ejecutora. El mandante puede ser Servio o un municipio, y la entidad ejecutora, el que tiene que hacer la obra de las telecomunicaciones, tienen que trasladar los cables, moverlos a otro poste, o instalar un poste nuevo, construir una nueva cámara. Y para eso, para que exista esa información y exista esa coordinación, tiene que haber un proyecto técnico con información detallada de la red afectada, con los servicios, la tecnología, los trazados y otros elementos. Finalmente, un tema que para nosotros internamente, les confieso que fue la parte más ardua de esta labor, es que tienen que crearse un sistema de inventario de red. Un sistema de inventario de red se denomina planta externa. ¿Qué es la planta externa? Es todo aquello que se ve físicamente fuera de las centrales de telefonía o de banda ancha que tienen los operadores. Los operadores, para funcionar telecomunicaciones, usan computadores, usan elementos de red, usan energía. Todo lo que afuera de eso, que está en las calles o está soterrado en la vía pública o en bienes de uso público o también en las carreteras, en puentes, en todas partes, eso se llama planta externa. Y la única forma de hacer un plan de retiro y ordenamiento sistematizado de largo plazo para que quede al país y a las nuevas generaciones de ciudadanos es tener un inventario de red desde que se crea un servicio hasta que ese termina su vida útil. Estamos hablando de servicios que pueden tener de vida útil de aproximadamente 10 o 15 años. Por lo tanto, cualquier sistema que se instale algo en la calle tiene que tener este verdadero inventario de red. Y para eso vamos a obligar a publicar en las páginas web, una plataforma web de todas las líneas aéreas subterráneas de los concesionarios. Vamos a definir formatos y atributos para la industria y vamos a introducir por primera vez una herramienta de georreferenciación que permita gestionar, identificar y buscar cada elemento de red geográfica en forma geográfica en la calle, en la región y comuna. Esta herramienta va a permitir realizar un zoom detallado y también un zoom agregado, ¿cierto?, para ver las diferentes capas de información que se desprenden de ella y sus elementos de tecnología que están asociados. Finalmente, obviamente, esta información no sirve de nada si no se actualiza permanentemente y por lo tanto el reglamento también obliga a esa actualización permanente. Finalmente, y como señaló el subsecretario, hay un tema final que tiene que ver que cómo nosotros partimos de forma inmediata trabajando con un plan, porque no podemos estar esperando estos 5 elementos de identificación, ordenamiento, emergencia y lo que son esta herramienta tecnológica para que la industria empiece a trabajar en este plan de retiro de operación. Entonces, lo que se hace, se está partiendo con una calificación inmediata de lo que es el desuso y las excepciones a ese desuso. Esto es un tema que no estuvo exento de controversia, porque lo que hay que evitar, en todo caso, es que por algún error, omisión o alguna falta de información, se corte o se baje un cable que aparentemente no está en uso, pero que puede dañar la continuidad del servicio de los ciudadanos. Y eso puede ser grave. Entonces, sobre todo hoy día en tema de la pandemia y lo que viene, digamos. Dejar sin servicio de Internet a una zona o sin comunicación sería una cosa gravísima. Y por lo tanto, lo que estamos definiendo con mucha claridad, de forma inequívoca, qué se entiende por cable o elemento en desuso. Y aquel cable o elemento en desuso es simplemente aquel que no está usando el servicio, que no presenta tráfico de ninguna naturaleza, que un cable que esté cortado, evidentemente, si está cortado es que está en desuso, o si no, alguien habría reclamado por aquello, que un cable que esté llegando al suelo, que tenga un inminente riesgo de integridad de las personas y bienes, o aquello que les mencionaba anteriormente, ese ejemplo, que hay un poste con cables que no han sido trasladados y que está en un procedimiento de traslado de obras públicas. También tenemos excepciones a esta calificación de desuso, para que no exista controversia en el mismo, y que, por ejemplo, les mencioné que hoy día las nuevas tecnologías son de fibra óptica. Esas tecnologías se empezaron a instalar en Chile no hace solamente 10 años. Entonces, si hay un cable de fibra óptica
que es una tecnología nueva, novedosa, aunque no esté en uso, significa una tecnología que tiene es un bien para el país y para la sociedad, por lo tanto hay que dejarla esa, aunque no tenga servicio, porque puede servir para más adelante. Eso se llama que corresponde a la tecnología que no están en obsolescencia. Me había saltado el primer indicador, es que obviamente que si un cable está destinado a la prestación futura de servicios que se están comercializando en la zona de servicio, que se encuentren instalados o sirvan de tránsito para ese servicio. Hay muchos cables que, si bien no se ocupan de una comuna específica, pasan por una comuna para dar servicio a una zona más rural y más aislada. Y ese cable, obviamente, que aparentemente no presta servicio en la comuna, sirve a otra comuna. Y también hay que proteger ese tipo de infraestructura. En tercer punto, los cables tienen que tener cierto estándar de instalación, no pueden estar instalados en cualquier parte, tienen de determinada altura, determinado vaho, entonces hay una serie de cosas técnicas que no quiero detallar, pero que tienen esta excepción de calificación de desuso. Y finalmente, el uso tiene una condición máxima de periodo ser utilizado. No puede estar un cable que diga que está en uso o en desuso, tiene que tener una cantidad de tiempo que pueda ser fiscalizado para tal propósito. Finalmente, para la infraestructura existente, cuando este reglamento aún no esté en marcha las condiciones esenciales que acabamos de describir, porque tienen que estar toda la reinventaría y todo eso, lo que se pone en paralelo a través de un articulado transitorio los reglamentos es un plan de retiro de ordenamiento de infraestructura existente en todo el país. Y para eso, lo que especifica el reglamento, tiene que haber un levantamiento a cargo de las instituciones públicas y privadas de esta materia, tiene que haber un plan de priorización para eso. En tercer lugar, tiene que haber una coordinación de ejecución entre las empresas de telecomunicaciones y de respectiva industria, por ejemplo, la industria eléctrica. Y finalmente tiene que haber una sanción y control respecto a este plan de retiro de ordenamiento de infraestructura existente. Hay un procedimiento del plan, hay un detalle muy prolijo de esto que tiene que ver con un levantamiento de todos los puntos críticos a nivel nacional. Ya identificó el subsecretario que solamente en Santiago tenemos 2.000 puntos críticos. Se hace una extrapolación simple a todo el país, deben haber más de 5.000 puntos críticos en todo el país, hay una estimación de esfuerzo por comuna, ciudad y sector, hay comunas muy pequeñas y comunas grandes, comunas con pocos recursos, muchos recursos, entonces tenemos que nosotros de subtercio asignar control de cumplimiento y coordinación con las autoridades. Secretario. Le dejo la palabra al secretario para que va. Perdón, quisiera, presidente. Señora ministra, tiene la palabra, señora ministra. Gracias. Antes de darle la palabra al subsecretario, solamente precisar que independientemente de el procedimiento y toda la tramitación de este plan, Subtel ha avanzado en mesas de retiro de cables en todo Chile, en trabajo entre nuestros secretarios regionales ministeriales y municipios, algunos con más avance, otros con menos, pero en todo se ha hecho un esfuerzo y hay ciudades que han avanzado bastante más y ya tienen planes de despeje que se han hecho con la normativa actual. Indudablemente que este plan y esta ley establece un marco mucho más claro, pero quisiera dejar también ante la comisión el hecho de que hay un proceso que se ha llevado a cabo durante todo este tiempo para poder avanzar en paralelo con la tramitación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor subsecretario. Gracias, presidente. Y solamente terminar señalando que los desafíos que tenemos actualmente como Subsecretaría de Telecomunicaciones, en primer lugar, es el trabajo colaborativo con la Contraloría General de la República en función del plan de gestión y mantención ya señalado. En segundo lugar, continuar con la elaboración de la normativa técnica que ya está establecida en el artículo 18, tal como señaló don Adolfo Oliva. Y por último, hay ciertos protocolos específicos, ¿no es cierto?, de las herramientas que ya señalamos, que deben ser a la brevedad posible puestas en marcha, ¿no es cierto?, y estructuradas desde el punto de vista reglamentario y jurídico desde esta subsecretaría. Por lo tanto, presidente, agradecerle la oportunidad que nos ha dado de poder actualizar
el trabajo que se ha desarrollado por parte de esta subsecretaría del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y, por cierto, el compromiso de acelerar al máximo posible los elementos faltantes de modo tal de que podamos tener esta ley de retiro de cables en desuso ya desde una perspectiva de la concreción, como es lo que todos esperamos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario, señora ministra y los demás expositores. Dejo abierta la palabra para que los colegas parlamentarios puedan hacer uso de la palabra, consultas a las autoridades correspondientes. Dejo abierta la palabra, señora secretaria. Diputado Urrutia, presidente, está pidiendo la palabra. Diputado Urrutia tiene la palabra. Gracias, presidente. Con respecto a lo último que dijo la ministra Hood, me gustaría conocer cuál es el grado de avance de estos planes que ella ha mencionado, de los planes de retiro, ojalá conocerlos en detalle, no solo por regiones, sino por ciudades. ¿Y en qué consiste? O sea, tenemos un 5, un 10, un 20% de avance. ¿Cuál es el plan para el presente año y el próximo? O sea, conocer en detalle ese plan, que entiendo, como usted ha dicho, los Ceremis de Transporte y Telecomunicaciones son los encargados de implementarlo. En segundo lugar, el retiro de la infraestructura existente que planteó, si no me equivoco, el señor Oliva. Uno de los principales problemas que tienen los municipios cuando les toca ensanchar una calle o repavimentar una calle y hay que mover postes que están mal ubicados o que quedaron mal ubicados, más que las compañías de telecomunicaciones son las compañías de distribución eléctrica, porque las compañías de telecomunicación o de comunicaciones se apoyan en los postes que en teoría son de propiedad, digo en teoría porque hay jurisprudencia al respecto, son quienes son los propietarios de los postes, si los municipios o las compañías de distribución eléctrica. Insisto, sobre eso hay jurisprudencia, pero la mayoría de las veces que se pretende hacer esto, uno recurre a la compañía de distribución eléctrica y la compañía de distribución eléctrica le contesta, entiéndase con la compañía de comunicaciones, yo le voy a cobrar por mover el poste, pero los cables de las compañías de comunicaciones, usted le tiene que pagar a cada una de las compañías. Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio? A veces que está en mucha desventaja, tiene que recurrir, y algunas veces se soluciona en la superintendencia, quien define además un valor, porque muchas veces estos valores que cobran cada una de las compañías, incluso la compañía de distribución eléctrica y las distintas compañías de comunicaciones, son exorbitantes. Y pongo un ejemplo, cuando se ha tratado de ensanchar un camino y ha habido que mover postes, las compañías de distribución eléctrica han pedido 10 o 15 millones por el traslado de un poste, que finalmente la superintendencia, después de un largo proceso, que a veces dura más de un año, ha definido que ese poste, su costo de traslado no es más de 1 millón de pesos. Pero adicionalmente hay que entenderse con cada una de las compañías que están adosadas, que a veces son 9 o 10 compañías, incluso más. Entonces, me gustaría saber cómo este plan o este reglamento enfrenta esa situación que es bastante usual, que es un problema que no es como de descoordinación, como dijo el señor Oliva, sino aquí hay una negativa fragante por parte de la compañía de distribución eléctrica de querer mover el poste a su costo y transferir ese costo completo a la municipalidad, al SERVI o al proyecto que se esté ejecutando. Por lo tanto, yo creo que es necesario avanzar sobre ese tema, porque muchas veces no solamente aumentan los gastos generales innecesariamente los proyectos que hace los municipios, el SERVI, el Estado en general, por la demora en tomar una decisión que es tremenda y que ha significado costos, incluso a veces que algunos municipios del mismo SERVI tengan que hacer el ridículo de tener que pavimentar y dejar un poste en medio de la calle. Entonces, por eso yo quiero saber, con respecto a ese tema, si ustedes han abordado con mayor profundidad. Y lo otro es cómo se incorporan los municipios a este reglamento. Porque la facultad en la ley quedó también en los municipios. Los municipios son los que van a poder cursar las infracciones a las compañías. Para eso tienen que saber identificar de quién es el cable y también poder saber si ese cable está transmitiendo señal o no. Para lo cual se pueden comprar los equipos. Pero hay 5 excepciones que usted nombró. ¿Cómo el municipio va a saber o constatar esas excepciones? Porque el municipio puede ir y saber que el cable está en desuso.
pero hay 5 excepciones que el municipio no tiene cómo saber o constatar que así ocurre, salvo porque la compañía de comunicaciones le podría contar un cuento. Cualquier cuento, mire, no está en obsolescencia funcional, estamos esperando que se conecte a alguien, cualquiera de las excusas o de las razones que ahí están esgrimidas. Entonces, a mí me gustaría saber cómo ingresa el municipio con su facultad fiscalizadora y después sancionatoria a través de los juzgados de policía local en este proceso. ¿Cómo puede constatar estas excepciones? ¿Cómo puede calificar realmente que un cable está en desuso o en obsolescencia? ¿Cómo ustedes se van a coordinar como subsecretaría de Telecomunicaciones y en cada una de las regiones con los municipios? Pues yo no creo que ustedes tengan facultad, o sea, no que no tengan facultad, tengan capacidad, tengan la capacidad para poder supervisar todo esto a nivel de todo el territorio sin la participación de los municipios. Por eso me preocupa cómo ustedes lo integran en el reglamento y cómo van a apoyar y ayudar a los municipios a que esto ocurra, no ocurra con la lentitud que muchas veces actúa el Estado frente a estas problemáticas de la ciudad que son tan urgentes. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Urrutia. ¿Algún otro diputado quiere hacer la consulta? No olvidemos que tenemos algunos invitados para el segundo proyecto de ley, así que solicito que igual podamos estar un par de minutos más para escuchar a los invitados. Señora ministra, ¿está viendo la palabra? Sí, muchas gracias, presidente. Respecto al primer punto del trabajo que hemos avanzado, le voy a pedir al jefe de gabinete de Subtel, José Huerta, que proyecte una planilla donde están los avances por ciudad y por periodo, y el total de cables que se ha retirado hasta ahora. Y después le pediríamos a Adolfo Oliva que especifique la relación con los postes eléctricos. Esta es la cantidad de metros retirados en distintas ciudades, en distintos tramos temporales, para información general. Está medido en metro, es decir, hay 1.300 kilómetros de cables, por ejemplo, en el acumulado que ya se han retirado, y aquí está el detalle por ciudad. Podemos mandarlo para... Ministra, ¿sí? Perdona que le interrumpa, ¿puede enviarlo, por favor? Porque no se ve, son muy chicos los números. Sí, podemos enviarlo, por supuesto. A la Secretaría y yo lo hago llegar tal vez ahora a los diputados. Perfecto. Ok, Juan Carlos González debe tener el contacto de la secretaria, entonces, para hacerle llegar esta información. Lamentablemente ¿sí? no lo tengo. No. O sea, solo su correo electrónico. Sí, correo electrónico. Yo estoy conectada con la secretaria administrativa, así que por interno. Perfecto. Que me lo manden nomás ahí. Gracias. Y respecto a la relación con los postes eléctricos, le pido a Adolfo Oliva que describa cuál es la situación. Muchas gracias, ministro. Por su intervención, señor presidente, respondo al diputado Urrutia. Lo que él señala es clave de las complejidades de toda esta reglamentación. Lo que hemos hecho, hemos creado una cápita especial respecto a lo que es el traslado de tendido que le denominamos. Y básicamente, con la creación de este portal, que va a ser un portal público, va a ser un portal holístico con todo el país, y van a estar todos los municipios del país incorporados en esto. Es la única forma de hacerle frente a este tamaño de desafío. O sea, efectivamente, hacerlo uno a uno es imposible en forma ni de fiscalizar, ni de hacerlo humano, ni técnicamente hacerlo. De hecho, ahora, nosotros confiamos, tenemos mucha experiencia en Subtel en el desarrollo de portales. Hay, por ejemplo, en todo este portal de portabilidad, que es una cosa masiva que ha pasado en Chile de las numeraciones telefónicas, se hizo con un acuerdo público-privado y se diseñó de esa forma y ha sido exitoso a nivel mundial. Por lo tanto, confiamos que teniendo la información disponible de todos estos traslados y que sea fiscalizable, sin ir a terreno, sino que teniendo la información de los proyectos técnicos relacionados con cada traslado y con los plazos que establece el reglamento, creemos que podemos hacer frente a
tamaño desafío, señor diputado. Eso es. ¿Alguna otra consulta de algún otro parlamentario? Aparte del diputado Urrutia, que ya hizo su intervención. ¿Hay colegas parlamentarios que quieran intervenir? Diputado René Manuel García, está viendo la palabra. Presidente, es bien corto, a ver si la memoria no me está fallando. Hace un par de años atrás, cuando el expresidente Lago era ministro, se sacó una ley que tenía que ver más o menos parecido con esto, que cuando un servicio público, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, le solicitaba a una empresa que tenía que sacar el poste que estaba en el camino público, no podía ser de cargo del solicitante, tenía que ser de la empresa que lo había ocupado durante 10 postes de ellos. Hoy día se habla lo que decía alguien ahí, que hacen el ridículo el serbio dejando el poste al medio. Claro, si le cobran 10 millones por mover un poste, 10 millones por moverlo 2 metros, y inventan cualquier cosa. Y cuando tienen la buena voluntad lo hacen gratis. O sea, ¿y cómo se puede hacer esto? Es muy fácil. Los postes tienen que tener un dueño. Y cada vez que una empresa quiera poner un cable, tiene que llevarse un registro en alguna parte, como decía el diputado Urrutia, en la municipalidad, donde sea. Y cuando esa empresa quiere levantar ese cable, antes que le den el otro permiso, tiene que retirar el cable que está en desuso. Porque si no va a ser acumulación, y va a pasar lo que estamos discutiendo ahora, ¿me entiendes tú? Que al final es un lío. 1.300 y tantos kilómetros de cable. O sea, realmente, imagínense esos 1.000 kilómetros entre una ciudad. Entonces, de verdad, creo que hay varias cosas que se podían ver. Me gustaría, ministra, que si usted se recuerda, sus asesores busquen ese que lo digo yo, porque a lo mejor ahí tenía la solución que la empresa usted le tendría que decir, o la municipalidad, o el servicio que el dueño de la avería sabe que más el poste hay que correrlo para tal parte, no decirle que lo saque porque es imposible, o soterrarlo porque es muy caro, pero por lo menos todos los gastos que devenga, correr un poste y todo eso, y sacar estos gastos, tienen que ser exclusivamente de la empresa. No tiene por qué la municipalidad ni los particulares no sacando. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Esos cables prestaron servicio durante muchos años. O sea, ¿de quién te pagaron? O sea, hay utilidad para comprar 20 veces el valor de los cables. Entonces, no me vengan a decir a mí que es muy difícil poder retener esos cables. Gracias, presidente. ¿Alguna otra intervención de los colegas diputados, señora ministra? Subsecretario. No, que acaba de temblar nomás. ¿A la empresa por lo que acabo de decir yo o hay un temblor de verdad? Toda la intervención del diputado García fue un temblor aquí. Siempre puse temblor ahí el diputado. Sí. Ya, pues queremos darle entonces, si no hay más intervenciones, queremos darle las gracias. Presidente, algo muy breve. Sí. Algo muy breve que quiero dejar el encargo porque creo que la persona o el profesional del ministerio no me contestó la pregunta, que es cómo se incorporan los municipios al reglamento. Cómo los municipios van a colaborar en esta tarea y cómo los han considerado ustedes para que realmente se pueda llevar a cabo esta tarea. Eso, presidente, yo espero que una vez que analicemos el reglamento, poder tener respuesta o que nos manden una respuesta por escrito. Muchas gracias, diputado Urrutia. Entonces le pedimos al señor Huerta, al señor subsecretario, que nos puedan hacer llegar respuesta por escrito a la petición, señor subsecretario, del diputado Urrutia, que me parece que es muy atingente la consulta. Queremos darle las gracias, señora ministra, señor Huerta, señor subsecretario Moreno, desearle éxito en su gestión. Usted viene llegando recién, pero sabemos que le va a ir bien en el marco de sus funciones. Así que darle las gracias a todo el equipo ministerial de transporte y pasamos inmediatamente, porque estamos contra la hora, al segundo punto de la tabla. Señora secretaria, ayúdeme, por favor, para que veamos el segundo punto, que es la continuación del proyecto de ley que estábamos analizando la semana pasada. Ay, ahora sí que me dio susto. Presidente, disculpe, que aquí estaban haciendo movimientos de temblor. Tenemos que continuar con el estudio en general del proyecto de ley que establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres, y se encuentra invitado el director regional para Chile de la ONG Acceso Panam, Cristian Moscoso, el asesor jurídico de la misma ONG, Gabriel Rojas, y la encargada de proyectos Línea Alto Andina de la Fundación Plantae, Carolina Ruiz Gómez.
Tenemos la invitada entonces, señora. ¿A quién le corresponde primero? Al señor Moscoso. Al señor Moscoso. Le damos la palabra de inmediato para que continuemos, para que escuchemos sus apreciaciones. Tenemos solamente hasta las 4:30, 10 minutos más podemos tener, ¿no es cierto?, en la sesión. Pido la autorización para que terminemos 20 para las 5. A los colegas diputados, por el respeto que se merecen nuestros invitados, le pedimos disculpas también porque sabemos que ellos comprenden de que estábamos hasta 16:45, me dicen acá, 16:45, y ahí cerramos. Acá no hay problema tampoco, presidente. Okay. Continuamos de inmediato entonces. Gonzalo, te pido, presidas un minutito, por favor. Señor Moscoso, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, diputadas, diputados. Agradecer este espacio tan necesario para la comunidad que vibra con las actividades outdoor y lo importante que es para el país todo lo que está surgiendo, ¿no? Este plan territorial que intenta fomentar el turismo de montaña, tanto en la región metropolitana como en la región de Aysén, donde hoy día estoy residiendo, busca y necesita, ¿no?, de solucionar el acceso a las montañas para poder fomentar también el turismo, las actividades y, ¿por qué no?, también el vínculo que tenemos como comunidad, como ciudadanía con nuestro territorio. 63,8% del territorio nacional es territorio de montaña y hemos tenido conflictos históricos para poder acceder a este territorio. Son 2 proyectos de ley que no han visto la luz en la Cámara y esperamos de que presentado por el diputado Sebastián Torrealba, al cual agradecemos la invitación y la inclusión tanto en la discusión como en la presentación de ante esta comisión, pueda avanzar. Es sin duda una discusión bastante importante que está pendiente, ¿no? Acceso Panam tiene direcciones regionales a lo largo de Latinoamérica, principalmente tiene como objetivo el acceso a la montaña y la conservación de este territorio, y hoy día me acompaña nuestro asesor jurídico, junto con el cual desarrollamos un proyecto de ley alternativo al que está presentando el diputado Torrealba. Y me gustaría compartir la presentación de nuestra ONG con él para poder marcar de una u otra manera el contexto jurídico bajo el cual se desarrolla esta conversación. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes, diputadas y diputados. Muchas gracias por la invitación. Creemos que las instancias de participación ciudadana entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones son una herramienta clave para desarrollar política en el mundo de hoy. Por tanto, legislar sin contar con la participación de los actores involucrados hoy es soltarse de las manos en un camino mancomunado. Por tanto, agradecemos nuevamente esta invitación y las diversas instancias en que el diputado Torrealba se ha esforzado por generar este encuentro entre los actores de la sociedad civil. El objetivo de esta ponencia, como bien dijo Cristian, es que se tenga en consideración que el derecho de acceso a la montaña no está reconocido como tal por nuestra legislación. Existen distintas instituciones de manera análoga a nuestro ordenamiento jurídico en las cuales podemos sostener la creación de este derecho. Mi análisis jurídico se va a simplemente sostener en el derecho de acceso, en el derecho comparado, un análisis constitucional, un análisis legal y un breve comentario. Primero, en el derecho comparado. En la legislación comparada encontramos el derecho de acceso principalmente desarrollado en países del norte de Europa. En estos lugares conocido como el Right to Roam, Allemansraten o la Redenfreiheit, todo sostenido por el Jus Spatiale. Este derecho, si bien ha sido reconocido recientemente, encuentra su origen en el derecho consuetudinario y medieval y en la visión del territorio que los países del norte de Europa han desarrollado a lo largo de su historia. Breve ejemplo, Suecia, acceso público a la naturaleza con limitantes, acceder a cualquier predio, excepto residencias privadas, pudiendo caminar, pernoctar y recoger frutos. Límites, no debe acercarse a menos de 70 metros a terrenos cultivados o construcciones. Por otro lado, Islandia, en el mismo tenor. Es interesante recalcar el caso de Bielorrusia. En el artículo 13 de la sección 1 de la Constitución de Bielorrusia garantiza que todos los bosques y campos son dominio público. Esto ya que el 40% del territorio está cubierto por bosques y campos. En nuestro ordenamiento jurídico local,
La Constitución señala en el artículo 19, número 23, cuáles son los bienes comunes a todos los hombres. Este desarrollo de conceptos viene desde el derecho romano, entendiéndose aquellos como el mar adyacente, las playas, el aire, las aves. Pero, ¿qué pasa con las altas cumbres? ¿Podrían ser parte de esta definición? Cuando hablamos del derecho de propiedad, y en particular sobre el inciso que expresa la función social que éste cumple, ¿cómo entendemos la función social? ¿Como un límite a la autonomía sobre la propiedad? ¿O tal vez sería mejor entender que el dueño del territorio es quien posee un derecho sobre un bien cuyo funcionamiento es multisistémico en el medio ambiente, y por tanto, estamos hablando de que aquellos bienes que son parte de componentes ambientales cumplen no solo una función en relación con el dueño del título, sino que, incluso desde antes de su derecho, existe y exige una función social y ambiental, que es intrínseca a la propiedad. El carácter interconectado de los sistemas hoy día les dibuja esta concepción arraigada en el ideario de soy dueño y el Estado me limita sobre algo que es mío, referido a la propiedad. Y entiende que los componentes ambientales son elementos que desarrollan, afectan y van mucho más allá de la persona que los determina. Entendemos que el derecho de propiedad está garantizado constitucionalmente. Sin embargo, debemos reconocer que existen ciertas excepciones en las que no es un derecho absoluto y que éste puede ser objeto de privaciones o limitaciones según el caso, ya sea la facultad de expropiar o ya sea la facultad de limitar obligaciones y cargas derivadas de su función social, por intereses generales de la nación, seguridad nacional, utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Luego, en su inciso segundo, se señala que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Ahora bien, ¿qué es la función social? La función social en nuestra historia constitucional tiene una larga data. Así bien, el artículo 10, por ejemplo, de la Constitución del 25, señala que el derecho de propiedad en su ejercicio está sometido a las limitaciones o reglas que exigen el mantenimiento y el progreso del orden social. Pues bien, el artículo 10, número 10 de la Constitución de 1967 establece el modo de adquirir de la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerlas accesibles a todos. En el derecho constitucional comparado encontramos también diversas fuentes que nos indican la función social: Brasil, Colombia, España, Italia, Alemania. Toca analizar brevemente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para entender las diferencias que éste ha señalado en expropiación y limitación. En relación a la expropiación, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que expropiar es privar a una persona de la titularidad de un bien o un derecho. Y por otro lado, entiende que las limitaciones suponen el establecimiento de determinadas cargas al ejercicio de un derecho, dejándolo subsistente en sus facultades esenciales. Después de la Constitución, me gustaría hablar de algunos regímenes legales, como por ejemplo, existen diversas instituciones en el Código Civil, Código de Aguas y Código Minero, en la que nos pueden entregar ciertas luces respecto al tema de accesos. Tales son las servidumbres legales de tránsito del artículo 850 del Código Civil, los artículos 612 y 613 del mismo Código, en relación a los quehaceres de los pescadores y la facultad para usar los 8 metros desde la playa a los terrenos contiguos. El artículo 103 del Código de Aguas, en relación a la navegación o flota lasciviega y a la facultad de catar y cavar del Código de Minería. En todos los casos ya nombrados, queridos diputadas y diputados, existe un común denominador: los bienes nacionales de uso público o actividades de interés público, que al parecer, como hemos visto, permiten ciertas facultades a terceros indeterminados sobre predios ajenos. Bien, ¿qué es un bien nacional de uso público? Aquello cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como los caminos, playas, mar, etc. Es así como los caminos, cuando son reconocidos como un bien nacional de uso público, otorgan en ciertos casos la facultad para constituir servidumbre sobre los predios que intermedian entre él y aquel que ha quedado incomunicado. En este mismo sentido, es interesante resaltar la última indicación realizada al proyecto de ley Boletín 12.696-24, que se encuentra en primer trámite constitucional de esta Cámara, que reza de la siguiente manera: en aquellos terrenos fiscales donde se encontraren huellas o senderos de uso histórico que sirvan como vía de comunicación terrestre de personas y animales hacia las altas montañas, el Fisco de Chile podrá facilitar el acceso a estos mediante la constitución de servidumbres de tránsito que deseen constituir los interesados. Hasta ahora hemos desarrollado la idea de cómo la naturaleza del bien nacional de uso público ha permitido delimitar el derecho de propiedad y otorgar la facultad de constituir servidumbres legales. Sin embargo, también existen casos en los que no son predios los que se graban en favor de uno dominante, sino en favor de una actividad, la cual en sí misma reviste un carácter de interés público, como sería la navegación o flota lasciviega, la facultad de los pescadores y la facultad de catar y cavar del artículo 591 del Código de Minería.
facultades que son entregadas a terceros indeterminados y en donde se entiende que el argumento que lo sostiene es el interés público que existe en la explotación de lo que ya pertenece al Estado, como en el caso de las minas. Por tanto, podríamos analogar y entender como interés público el acceso a la naturaleza, a las montañas, el turismo, la investigación científica, cultural, deportiva, sobre aquellos predios en los que el Estado ya es dueño. Simplemente unas palabras de cierre y conclusión. Ahora bien, creemos, lo que toca cuestionar es, ¿puede constituir una actividad una función pública, como por ejemplo el derecho de acceso? ¿Debe esta función pública desarrollarse en o a propósito de un bien nacional de su público para que su ejercicio sea reconocido y protegido por nuestro ordenamiento? Sin duda alguna, este es el primer paso para obtener un derecho de acceso a la montaña y a la naturaleza, que, como hemos dicho, solo consta de voluntad política y que existen suficientes instituciones y regulaciones en nuestro ordenamiento que la sostienen de una u otra manera. Es la visión país respecto al territorio lo que nos permite cuestionar y cómo queremos desarrollar esa visión país con una mirada intergeneracional, multisistémica y del buen vivir de nuestro pueblo y medio ambiente. El acceso en sí no es un tema ajeno a nuestro ordenamiento, como ya hemos visto, sino que lo que debemos resignificar es la concepción de montaña. ¿Gabriel? ¿Sí? Tenemos que ir redondeando para que pueda hablar Carolina Ruiz de 30 Línea Alto Andina. Perfecto. Okay. 30 segundos. Muchas gracias por la... Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Sin más que aportar, creemos que la importancia de debatir y legislar sobre este tema radica en responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra visión de país frente al territorio? ¿Sigue siendo el territorio una pieza aislada en el mapa o, como creemos, puede contribuir y coordinarse con los demás actores para cumplir la función social y ambiental que en nuestros tiempos le encomienda? Muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel. Tiene la palabra entonces la señora Carolina. Señorita Carolina, tiene la palabra. Hola, me gustaría compartir una presentación. Por supuesto. ¿La pueden ver? Perfecto. Ya. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que nos hicieron a presentar en este espacio, saludar a todos los presentes. Y bueno, como estamos con poco tiempo, voy a intentar hacer una presentación quizá va a ser un poco acelerada, pero lo más ejecutiva posible. ¿Perdón? Perdón. No sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, para poder hacer un diagnóstico de lo que son las restricciones de acceso a la montaña, nosotros en la Fundación hicimos un catastro durante el 2018, lo cual nos permitió identificar algunas de las restricciones de acceso a la montaña en Chile, que son las que están marcadas aquí en rojo. Nosotros logramos identificar 121 casos de restricciones. Sin embargo, estos podrían llegar a ser 10 veces más ese número, dado que fue en un tiempo muy acotado. 36% de estos son totalmente prohibidos, el 81% de los casos se dan en propiedad privada, 19 de estas restricciones ocurren en territorios fiscales, que es el ámbito de esta ley, y 75% son del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como vemos aquí, la región metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de restricciones y al mismo tiempo la mayor cantidad de población también de Chile. Y bueno, las principales razones que hemos identificado es la alta privatización del territorio nacional y la falta de cultura, de naturaleza, lo que muchas veces ocasiona daño en los territorios a los cuales se accede. Entonces, para entrar en materia, nosotros, asumiendo de que todos los presentes están en conocimiento del proyecto de ley, hicimos observaciones bien puntuales del establecimiento de normas para el acceso a territorios de alta montaña, y en términos generales, el proyecto aplica solo al territorio fiscal, dejando fuera el 40% de la montaña, que en Chile es privada, y solo una mínima parte del territorio fiscal. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. No menciona servidumbres de paso en ninguna parte del proyecto como herramienta para acceder a zonas fiscales. Su definición de montaña es bastante selectiva y poco representativa, que también lo vamos a ver en detalle más adelante.
se centra solo en altas cumbres, bueno, como bien dice el título de la ley, y deja cumbres medias y valles de montaña igualmente importantes, los deja fuera. Hay incoherencia en la definición y procedimiento de los reglamentos, tiene muchos vacíos relacionados con definir responsables, multas, cobros y plazos. Entonces, básicamente, lo que hace el proyecto de ley es que podría cambiar muy poco el escenario actual. Entonces, de los puntos, voy a ir nombrando los puntos más relevantes que nosotros observamos. El primero tiene relación con los territorios que están afectos a esta ley. La ley tiene dos filtros. El primer filtro es la definición de montaña, en la cual expresa que los territorios de alta montaña o altas cumbres se entenderán como todas aquellas formaciones geológicas que alcancen 400 metros de prominencia y o al menos el 35% de la altitud de la cumbre más alta en la región en la que la propiedad se emplaza. Entonces, este es un primer filtro para los territorios, ya que solo las cumbres sobre los 35% de altitud van a entrar dentro de esta ley. Y el segundo filtro tiene que ver con que solo aplica la propiedad fiscal, pero aquí además hay un subfiltro que tiene que ver con que va a afectar solo a áreas protegidas del Estado y a territorios fiscales administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales a través de una concesión de una institución pública o privada. Entonces, finalmente, el territorio afecto es extremadamente acotado. Y aquí nosotros lo podemos ver con un ejemplo que hicimos de la región metropolitana, en la cual, usando los filtros que hace el proyecto de ley, pudimos identificar los cerros que darían afecto a este proyecto de ley. Entonces vemos que con el primer filtro, que es del 35%, 27 cumbres de las más icónicas de la región metropolitana quedarían fuera. Luego, utilizando el segundo filtro, que tiene que ver con el tipo de propiedad, quedarían fuera 166 cumbres. Entonces, los únicos que estarían cumpliendo con el requisito, porque son Parque Nacional Río Clarillo, Monumento Natural El Morado y Bien Nacional Protegido Río Olivares, serían solo 26 cumbres. Entonces, este proyecto de ley para la región metropolitana, que es uno de los lugares que concentra la mayor cantidad de restricciones de acceso a la montaña en Chile, estaría solucionando solo el 12% de los problemas de acceso del territorio. Otras trabas que presenta el proyecto de ley es que deja manifestado que el Ministerio de Bienes Nacionales habilitará acceso solo mediante una concesión. Luego, que el SNASPE y el Ministerio de Bienes Nacionales reglarán el acceso mediante plan de manejo y además podrán negarse por motivos fundados. Entonces, ¿cuáles son nuestras observaciones respecto a esto? Entregar o concesiones puede tardar mucho tiempo y hoy día en la actualidad lo vemos, porque hay predios como el Valle del Río Colorado, en la región metropolitana, que fue entregado en 2018 de militares al fisco y aún está sin ningún tipo de concesión de administración y el acceso se encuentra prohibido o muy restringido. Los planes de manejo que mencionan son instrumentos que se actualizan cada cierto tiempo. De hecho, para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se actualizan cada 5 años, pero eso en la teoría, porque en la práctica hay muchos parques que hasta el día de hoy ya debieron haber actualizado y no lo han hecho. Y además esto requiere financiamiento, que el Ministerio de Bienes Nacionales y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no cuentan con este financiamiento para poder hacerlo muchas veces. Y el motivo para denegar el acceso como motivo fundado podría ser la falta de recursos y personal, que es el caso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde hoy día el aporte del fisco no alcanza para cubrir ni el 70% de los sueldos de personal, y hay muchas áreas que hoy día ni siquiera cuentan con personal. Entonces esto no debería ser un motivo, ya que el montañista responsable no necesita una ruta establecida ni infraestructura habilitante, como por ejemplo en el Parque Nacional Villarrica, donde el acceso al volcán Lanín hoy día no está permitido porque no existe una ruta establecida por CONAF. Otras trabas que coloca el proyecto es que menciona explícitamente que no se podrá exigir acceso a lugares en donde se emplacen o desarrollen actividades industriales o zonas destinadas a seguridad nacional. Bueno, la realidad en Chile es que muchos de los territorios fiscales hoy día se están entregando para desarrollar grandes actividades como minería, hidroeléctrica, forestales, y aquí algunas cifras.
Se entregaron 11.986 hectáreas para hidrógeno verde en Atacama, 68.000 hectáreas fiscales concesionadas para energía eólica fotovoltaica, y en el plan de licitación 2019-2020 hay 16.000 hectáreas consideradas para energía, y pensando que con este proyecto de ley estarían quedando, que todas estas áreas quedarían fuera y no serían compatibles con el uso público. La reglamentación es confusa porque menciona dos reglamentos que no son claros ni conversan entre ellos. Me trabo porque estoy tratando de hacerlo rápido pensando en el tiempo. Y la reglamentación, nosotros hacemos una reglamentación sugerida, que podría ser otra, pero que tenga algo de coherencia, que a partir de esta ley surja un reglamento rector que pueda regular procedimientos, la operatividad, requisitos, entre otras cosas. Esto debiera estar diseñado por un comité de expertos y una consulta ciudadana, y a partir de esto que surjan los protocolos de solicitud de acceso, los cuales, una vez tramitados, generen dictámenes por cada acceso habilitado. Esto sería algo que estaría claro tanto para el procedimiento interno de la institucionalidad como también para los usuarios de montaña que quisieran solicitar la habilitación de un nuevo acceso. Este espacio de acá debiera ser a escala regional y debería incluir una consulta ciudadana y un comité de expertos. Entonces, para recapitular, la ley solo aplica para terrenos fiscales del SNASPE y con administración, exigiendo además planes de manejo, que ya vemos que algo que es una complicación bastante difícil. Lo que solucionaría, por ejemplo, para la región metropolitana, como ya había dicho, solo el 12% de los casos de acceso restringido a las cumbres más icónicas. 2. La definición no considera de manera efectiva la diversidad geográfica de cada región, por lo cual el porcentaje no puede ser uniforme, dado que en otras regiones podría ser que este porcentaje sea incluso más insuficiente de lo que es para la región metropolitana. Todos los procedimientos quedan sometidos a reglamentos confusos y escasamente descritos. Falta también responsables y plazos. Entonces, nuestras recomendaciones para esto es que está bueno que partamos con terrenos fiscales, pero el proyecto tiene que incluir toda la propiedad fiscal de montaña. La definición de montaña debiera considerar territorios de montaña y no solo cumbres, y debe ser definido regionalmente a través de espacios de consulta de expertos como lo proponemos en la parte reglamentaria. 3. Deben considerarse explícitamente la servidumbre de paso como mecanismo para habilitar acceso a la montaña fiscal rodeada de propiedad privada, que es el caso de muchas áreas hoy día del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 4. En caso del SNASPE, CONAF tiene limitaciones estructurales como escasez de presupuesto y personal, y esto no puede ser un motivo fundado para cerrar acceso como ocurre hoy, y la ley debe dejarlo bien en claro. La habilitación de acceso en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y terrenos fiscales administrados no debiera quedar sujeto a sus planes de manejo, los cuales pueden estar sin actualizarse por largos periodos de tiempo y además son bastante costosos, y ya sabemos que CONAF hoy día no cuenta con recursos para poder llevar a cabo sus funciones. Revisar y mejorar la estructura y procedimientos de la reglamentación de esta ley. Y 7, en paralelo, el Estado debe hacer el esfuerzo por potenciar una cultura de naturaleza responsable y consciente. Nuestra visión en el largo plazo se puede garantizar el acceso a la naturaleza en general y que sea un derecho constitucional. Bueno, esa es nuestra visión, pero eso que yo hablé anteriormente son nuestras observaciones a este proyecto de ley en particular. Y bueno, hablé súper rápido, pero quería poder hacer la presentación completa y se las vamos a compartir con todos los detalles que está incorporado. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, señorita Carolina. Está el diputado Torrealba ahí, que es el autor del proyecto, y ya se fue. Ahí está Sebastián. Para que escuchar las opiniones finales, quedan 3 minutos, Sebastián. ¿Qué opina sobre la intervención? Yo creo que ha sido aportes bien importantes al proyecto. ¿Cuál es tu visión, Sebastián? Sí, bueno, primero saludarlo, presidente. Gracias, Gabriel y Carolina, por las presentaciones. Tengo la sensación de que la presentación de Gabriel tiene que ver con un paso más adelante, que tiene que ver más con el tema constitucional, que a mí me parece que en el proceso constituyente se debe de dar esa discusión, que es lo que tiene que ver con el acceso a la naturaleza. Y me imagino que eso en el proceso constituyente se va a dar, porque es un tema que va a ser importante. Con respecto a lo de Carolina,
A ver, este proyecto de ley en donde la Fundación Plantae fue súper importante, tiene ciertas características que son prácticas, presidente, y que generan, evidentemente, un acceso a la montaña de bienes fiscales, evidentemente porque hoy día tenemos una situación en donde la montaña es de propiedad privada, y yo siempre he dicho que es importante respetar siempre la propiedad privada, y por lo tanto todo lo que quede por debajo de esta ley tiene que ver con algo de coordinación entre los municipios y los privados, como está pasando en algunos municipios del país. Cuando hay problemas o conflictos entre el acceso a la montaña y un privado, siempre el municipio es un actor relevante para solucionar esos conflictos, y ha pasado en la región metropolitana en varios lugares que se ha llegado a buenos acuerdos sin perjuicio de que siguen habiendo los conflictos que hay. Y por lo tanto, por eso siempre he dicho yo, desde que se presentó este proyecto, que tiene un carácter acotado. Ahora, con respecto al tema de la servidumbre de paso, el proyecto sí lo establece, y establece que es una servidumbre de paso no motorizada construida por el propietario del terreno a solicitud de la ciudadanía en la intendencia, que es exactamente el mismo procedimiento que tiene hoy día cuando uno quiere acceder a las playas. Es exactamente el mismo procedimiento. Así que se valora muchísimo las presentaciones. Creo que es un tema, el tema del acceso a la naturaleza, que se va a seguir viendo, creo yo, en el proceso constituyente, y me parece que va a ser una discusión muy potente. Y ahí Gabriel dio ciertas luces con respecto a el right to roam, o el derecho a deambular, que existe en algunas legislaciones europeas. También en la legislación sueca existen otros conceptos que son muy parecidos, que vienen del derecho consuetudinario, pero que finalmente se va a dar, creo, en la discusión del proceso constituyente, y esto creo que hay que enfocarlo más a la ley, a un efecto práctico. Luego, los efectos detonadores de políticas públicas en favor de la montaña, creo que son los efectos que vendrán después, una vez de aprobada esta ley, porque evidentemente el Estado va a tener que mirar de otra forma a la montaña, no solamente como un depositario de recursos naturales, sino que como un espacio de construcción de identidad y cultura de montaña. Así que me parecen buenas presentaciones, a pesar de que Carolina casi destruye mi proyecto, pero son súper buenos aportes en la discusión. Yo siempre lo he dicho, este proyecto entra de una forma y sale de otra. Todo suma, y creo que pueden ir construyendo un mejor proyecto. Ahora, presidente, no sé si quedó también invitada a la comisión la Fundación Más Mil, que también participó de este proyecto. Me entiendo que están incitados para la próxima semana. Sí, lo vamos a citar para la próxima semana. Y se nos acabó el tiempo, Sebastián. Ojalá, presidente, puedan venir muchas organizaciones a opinar, porque este es un proyecto que creo que necesita de mucho debate previo antes de tomar decisiones. Correcto. Ya, pues, hemos cumplido, ¿no es cierto?, el objetivo de la sesión. Le damos las gracias a Carolina, a Gabriel, al señor Moscoso también, que estuvo participando en la reunión, y a todos los colegas, ¿no es cierto?, que estuvieron presentes en la comisión. Y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta por el horario respectivo, y ya la próxima semana seguimos con este trámite legislativo. Un abrazo.